La lluvia golpeaba con una violencia torrencial sobre el pórtico de mi mansión, como si el cielo mismo estuviera llorando la vergüenza que mis entrañas se negaban a procesar, creando una cortina de agua gris que apenas dejaba ver las luces de la calle. Sin embargo, lo que realmente helaba mi sangre no era la tormenta eléctrica que sacudía los robles centenarios del jardín, sino la visión obscena de un camión de mudanzas estacionado ilegalmente sobre mis macizos de hortensias, con el motor encendido y escupiendo humo negro hacia mi fachada impecable. Eran apenas las 9 de la noche, pero la oscuridad parecía total, rota únicamente por los faros agresivos de ese vehículo intruso que bloqueaba la entrada principal, una declaración de guerra materializada en metal y caucho sucio. Desde la ventana lateral del vestíbulo, oculta tras el terciopelo de las cortinas que cosí con mis propias manos hace 2 décadas, observaba la escena con una calma terrorífica, notando cómo las ruedas traseras aplastaban sin piedad los rosales que planté el día que enterré a mi esposo, una profanación que en otro tiempo me habría hecho llorar, pero que hoy solo servía para cementar la decisión irreversible que latía en mi mano derecha. Ahí estaban ellos, mis 3 hijos mayores, amontonados bajo el techo del pórtico, como buitres impacientes que huelen la carroña antes de que la presa deje de respirar, protegidos de la lluvia, pero empapados en su propia codicia desmedida. Federico, con su traje, italiano arrugado, y esa mirada febril de ludópata que conoce demasiado bien las deudas de juego, golpeaba la madera maciza de la puerta con el puño cerrado, mientras sostenía con la otra mano una botella de champán francés barata, lista para ser descorchada sobre mi supuesta tumba. A su lado, Lucía se sacudía el agua de su abrigo de piel sintética con gestos teatrales, señalando las columnas de la entrada y gesticulando hacia los cargadores del camión, indudablemente dando instrucciones prematuras sobre cómo demolería la fachada clásica para convertir mi hogar en una de esas villas modernas y sin alma que tanto adora para impresionar a sus amigas del club. Sergio, el más cobarde de la tríada, permanecía un paso atrás, con la luz azul de su teléfono iluminándole el rostro, probablemente confirmando la venta de mis activos antes de tener siquiera el certificado de defunción en la mano. Lo más humillante de este espectáculo grotesco no era la traición filial en sí misma, sino el hecho de que se estaba desarrollando ante los ojos curiosos y juiciosos de todo el vecindario, convirtiendo mi tragedia privada en un teatro público de la miseria humana. Podía ver claramente cómo se encendían las luces en la casa de los Ramírez, al otro lado de la calle, y cómo la señora Claudia descorría discretamente sus persianas para tener una mejor vista del escándalo, seguramente preguntándose por qué los hijos de la respetable doña Alicia estaban asaltando la casa materna con alcohol y gritos en medio de un diluvio. Sentí una punzada de vergüenza ajena, ese calor súbito que sube por el cuello cuando uno se da cuenta de que su apellido está siendo arrastrado por el lodo, pero rápidamente transformé esa emoción en combustible. Ellos creían que la audiencia vecinal validaría su triunfo, sin saber que en realidad estaban proporcionando los testigos necesarios para mi coartada moral y el desmantelamiento público de sus reputaciones, un proceso que yo estaba a punto de iniciar con la precisión de un cirujano. Los golpes en la puerta se intensificaron, resonando en el interior de la casa vacía, como los martillazos de un juez dictando sentencia. Y entonces escuché la voz de Federico, cargada de una euforia venenosa y una impaciencia que le deformaba las facciones. «Abre de una vez, Bruno. Sabemos que ya se enfrió la vieja. Esa cerradura digital es mía ahora, y tengo a los de la mudanza esperando», gritó con tal fuerza que su voz atravesó el grosor de la puerta blindada, sus palabras goteando un desprecio tan puro que casi admiré su honestidad brutal. No había dolor en su tono, ni un ápice de duelo o respeto por la madre, que supuestamente acababa de perder la batalla contra una enfermedad terminal. Solo había la urgencia del adicto que necesita liquidar el patrimonio para salvar su propio pellejo de los prestamistas que le respiraban en la nuca. Llamar a su hermano menor Bruno con ese tono de servidumbre, ignorando que él era el único que había estado a mi
Lado limpiando mi vómito y sosteniendo mi mano, fue el error táctico final que selló su destino esa noche. Yo permanecía inmóvil en el centro del vestíbulo, erguida y vestida con mi mejor traje sastre color vino, apoyada ligeramente en un bastón de roble que ya no necesitaba físicamente, pero que usaba como un accesorio de poder, una vara de mando para la ejecución que se avecinaba. Mi respiración era pausada, rítmica, controlada por años de negociaciones empresariales donde aprendí que quien pierde los estribos pierde el trato, y en este caso, el trato era mi vida entera y el legado de 50 años de trabajo incansable. Bruno, mi aliado silencioso, y el único hijo que merecía llevar mi sangre aunque fuera adoptado por el corazón, me miraba desde la escalera con los ojos rojos de haber llorado una muerte que sabía falsa, temblando no de miedo, sino de la pura adrenalina de ver a su madre transformarse de víctima moribunda a verdugo implacable. Le hice un gesto suave con la mano izquierda, una señal casi imperceptible para que se mantuviera al margen, porque esta batalla no era suya para pelear. Esta era una lección que solo una madre podía impartir, y la tinta de la lección ya estaba seca en el papel que apretaba en mi puño. Bajé la vista hacia el objeto que sostenía con firmeza en mi mano derecha, el arma que detendría en seco esa invasión bárbara y cortaría el flujo de dinero que los había mantenido inútiles durante décadas. Una notificación de desalojo y restricción, perimetral, sellada hace apenas 3 horas por el juez de turno y notariada por el doctor Vera. El papel timbrado, grueso y oficial, lucía el escudo del juzgado en un rojo brillante que parecía palpitar bajo la luz de la lámpara del recibidor, detallando con una claridad legal exquisita que la propiedad ya no estaba a mi nombre personal, sino bajo el control absoluto de un fideicomiso blindado, del cual yo era la única administradora viva. No era un simple papel, era la prueba tangible de mi lucidez, una barrera legal de concreto armado contra la que se estrellarían sus expectativas de herencia fácil, especificando que cualquier intento de ingreso forzado sería tratado como allanamiento de morada con consecuencias penales inmediatas, una sorpresa táctica para la que sus abogados de oficio no estarían preparados. A través del monitor de seguridad de alta definición, instalado junto a la puerta, vi cómo Lucía sacaba su teléfono para grabar la entrada triunfal, probablemente para subir una historia a sus redes sociales fingiendo dolor, mientras mostraba el interior de la mansión que creía suya. «Asegúrate de que se vea el candelabro del fondo cuando entremos. Quiero que las chicas vean lo que voy a subastar primero», le susurró a Sergio, quien asentía mecánicamente mientras tecleaba con velocidad en su móvil, sin duda coordinando con el comprador del Mercedes, que ya tenía apalabrado, ignorando que las llaves de ese coche estaban ahora en el bolsillo de mi chaqueta, y que el traspaso del vehículo había sido bloqueado en el registro vehicular esa misma mañana. La obscenidad de sus planes, discutidos a viva voz frente a la puerta de una madre recién fallecida, validaba cada centavo que había gastado en los abogados y cada lágrima que me había tragado durante el último mes de fingimiento. No eran hijos llorando a una madre, eran saqueadores repartiéndose un botín que todavía respiraba y tenía garras afiladas. El momento de la verdad llegó cuando Federico retrocedió, para tomar impulso y dar una patada a la puerta, convencido de que su fuerza bruta le daría acceso a la fortuna que creía merecer por derecho divino, sin saber que yo estaba a centímetros del otro lado, con la mano ya puesta sobre el mecanismo de apertura. Respiré hondo, inhalando el olor a cera de madera y flores frescas que Bruno había colocado en el vestíbulo, y con un movimiento seco y decidido, desactivé los cerrojos de seguridad y abrí la hoja doble de par en par antes de que su bota pudiera tocar la madera, dejándolo desequilibrado y ridículo frente al umbral. La luz cálida del interior inundó el pórtico mojado, cegándolos momentáneamente y cortando sus risas como si alguien hubiera bajado el interruptor de su fiesta prematura. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia, mientras sus ojos se ajustaban y pasaban de la sorpresa a un terror primitivo al verme allí, de pie, viva y sosteniendo su sentencia. Federico se quedó con la boca abierta, la botella de champán resbalando peligrosamente de sus dedos,
mientras su cerebro luchaba por procesar que la vieja fría estaba mirándolo con la intensidad de un volcán en erupción, bloqueando la entrada a su paraíso fiscal prometido. Antes de que pudiera articular una sola excusa o intentar recomponer su máscara de hijo doliente, di un paso adelante, cruzando el umbral hacia la tormenta para que los vecinos también pudieran verme, y levanté el documento sellado a la altura de sus ojos, dejando que la luz del porche iluminara la orden judicial. Federico gritaba exigiendo mi casa y celebrando mi muerte, sin saber que la única cosa fría aquí era mi firma en la orden de desalojo, que ahora le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de mi patrimonio. Dije con una voz que no tembló, proyectando cada sílaba para que quedara grabada en la memoria del vecindario y en la pesadilla eterna de mis hijos. Ver la lluvia escurriendo por el rostro desencajado de Federico me transportó con una violencia nauseabunda a 30 años atrás, a una noche donde el agua no caía del cielo, sino de mis propios ojos cansados sobre una máquina de coser industrial que vibraba como un animal furioso. En aquel entonces, yo no era la matriarca dueña de una cadena textil, sino una viuda reciente de 32 años que trabajaba turnos dobles en un taller sin ventanas, respirando pelusa de algodón y vapores de tinte químico, hasta que mis pulmones ardían. Recuerdo mirar el reloj de pared, marcando las 4:00 am, sabiendo que en 3 horas debía levantarme para preparar el desayuno, pero mis dedos seguían empujando metros de seda fría bajo la aguja, ignorando los calambres que me subían por los antebrazos como descargas eléctricas, todo para mantener una ilusión de estatus que no podíamos costear pero que él exigía. Esa noche específica, la aguja atravesó la yema de mi dedo índice, manchando de rojo carmesí la tela blanca de un vestido de novia ajeno, un error que me costaría descontar de mi paga lo que tardaba una semana en ganar con sudor y lágrimas. Me chupé el dedo con sabor a hierro y frustración, no preocupada por el dolor pulsante o la infección, sino aterrorizada porque ese dinero era exactamente la cuota mensual del colegio privado San Jorge, esa institución elitista donde inscribí a Federico para que no sintiera la ausencia de su padre. Él nunca supo que sus uniformes impecables y sus excursiones de esquí se pagaban con mi sangre literal sobre la seda, ni que yo cenaba sobras de pan duro para que él pudiera llevar sándwiches de jamón serrano y no ser menos que los hijos de los banqueros con los que se codeaba. Durante 12 años consecutivos, sacrifiqué mis horas de sueño y mi juventud en ese sótano húmedo, invirtiendo cada centavo de ganancia en su educación, creyendo ciegamente que estaba forjando a un hombre de bien, un líder que valoraría el esfuerzo. Pagué matrículas que ascendían al equivalente actual de $15,000 anuales, privándome de vacaciones, ropa nueva o incluso visitas al dentista, convencida de que su éxito sería mi recompensa y mi seguro contra la soledad. Ahora, al ver a ese mismo niño convertido en un hombre de 48 años que golpea mi puerta para vender mi techo, entiendo que no financié su futuro, sino que subvencioné su arrogancia, creando un monstruo incapaz de entender que el dinero no brota de los árboles, sino de las manos agrietadas de una madre que cosía mientras él dormía caliente y seguro. Mi mirada se desplazó hacia Sergio, quien tecleaba frenéticamente bajo la lluvia, y la bilis me subió a la garganta al recordar la llamada telefónica de hace 15 años, esa que me despertó a las 2 de la madrugada, con la voz metálica de un oficial de policía. No estaba llamando para avisar de un accidente, sino para informarme que mi segundo hijo estaba detenido por fraude bancario y falsificación de firmas, un delito que amenazaba con manchar nuestro apellido para siempre y enviarlo tras las rejas por una década. En ese momento mi empresa textil apenas estaba despegando y la liquidez era escasa, pero el instinto materno, ese defecto biológico que hoy maldigo, se activó con una potencia suicida que anuló cualquier lógica financiera o sentido de autoconservación. Sin dudarlo un segundo, a la mañana siguiente liquidé mi primer terreno, una parcela de 200 metros cuadrados en la zona comercial que había tardado 10 años en pagar y que representaba mi única garantía para una vejez tranquila y sin
Sobresaltos económicos. Lo vendí a un precio ridículo por la urgencia de la situación, perdiendo casi un 30% de su valor de mercado, solo para obtener el efectivo rápido que los abogados penalistas exigían para silenciar el escándalo antes de que llegara a la prensa. Recuerdo entrar a la comisaría con un bolso deportivo cargado con $45,000 en billetes de baja denominación, sintiendo el peso físico del dinero como si llevara piedras, temblando de vergüenza ante las miradas juzgadas de los oficiales que contaban los fajos sobre el mostrador de metal frío. Sergio salió de esa celda no con la cabeza baja y una promesa de redención, sino con una sonrisa arrogante y un «Gracias, mamá. Sabía que lo arreglarías», como si mi sacrificio fuera simplemente un trámite administrativo más en su vida de irresponsabilidades. Nunca me devolvió un centavo de esos $45,000, ni siquiera cuando empezó a ganar dinero con sus negocios turbios. Para él, mi patrimonio era un fondo de rescate inagotable, diseñado para limpiar sus desastres. Verlo ahora ahí afuera, intentando vender mi coche antes de mi entierro, me confirma que aquella fianza no compró su libertad, sino que financió su impunidad, enseñándole que siempre habría una mujer mayor dispuesta a vender su seguridad futura para tapar sus crímenes presentes. Y luego estaba Lucía, la única mujer, la que ahora se cubría con pieles sintéticas y gritaba órdenes a los mudanceros, la misma hija por la que hace apenas 5 años vacié mis cuentas de ahorros personales para darle la boda de cuento de hadas que exigía su vanidad insaciable. Fue un evento obsceno, en un viñedo exclusivo del Valle de Guadalupe, una fiesta de 3 días que costó $80,000, una cifra que yo transferí con orgullo, pensando que estaba celebrando su felicidad y no comprando mi propia humillación pública. Recuerdo firmar los cheques para el florista, el catering de autor y la banda de jazz en vivo, imaginando ingenuamente que, en su brindis, ella mencionaría a la madre viuda que construyó un imperio de la nada para darle esa vida de lujos. Pero la realidad me golpeó con la fuerza de una bofetada helada cuando llegué a la recepción y descubrí que me habían sentado en la mesa 14, la más alejada de la pista central, rodeada de parientes lejanos y compromisos laborales de tercer nivel. Cuando una de sus amigas de la alta sociedad preguntó quién era yo, escuché claramente a Lucía responder con una risa nerviosa. «Ah, es una tía lejana del pueblo, ya sabes, un poco excéntrica», negando mi maternidad para que mi acento y mis manos de trabajadora no desentonaran con su nueva familia política de abolengo. Me tragué las lágrimas junto con el vino caro que yo misma había pagado, sonriendo para las fotos mientras por dentro algo se rompía irreparablemente. Pagué $80,000 para ser una extra en la película de mi propia hija, una inversora silenciosa a la que se le permitía pagar, pero no brillar. Esa noche entendí que para Lucía, yo no era una madre, sino una tarjeta de crédito ilimitada con piernas, un recurso vergonzoso pero necesario para mantener su fachada de niña rica ante un mundo que la despreciaría si supiera sus orígenes. Sin embargo, el abuso no se detuvo en los grandes eventos o las crisis legales. Era una erosión diaria, un goteo constante y silencioso que ocurría cada domingo cuando venían a visitarme a la mansión. No venían por mi compañía o por mi famoso asado. Venían con bolsas negras de basura llenas de ropa sucia, porque tu lavadora industrial deja las camisas mejor, convirtiendo mi hogar de retiro en su lavandería gratuita semanal. Mientras yo cocinaba para 10 personas, sudando sobre la estufa a mis 70 años, ellos se sentaban en la terraza a beber mi licor importado y a criticar la decoración anticuada de la casa que ahora querían remodelar con mi dinero. En cada sobremesa, como un ritual macabro, surgía la petición casual. «Mamá, necesito un préstamo para el colegio de los niños. Mamá, se me atrasó la letra del coche». Pequeñas sangrías de $500 o $1,000 que nunca se documentaban y jamás volvían. Hice las cuentas la semana pasada con el doctor Vera. En pequeñas ayudas dominicales, mis 3 hijos mayores me habían drenado más de $12,000 al año durante la última década. Una fortuna entregada a cambio de indiferencia y ropa sucia.
Lo más doloroso no era el dinero perdido, sino la certeza matemática de que cada billete entregado había servido para cavar más profunda la tumba de mi dignidad, alimentando la bestia de su codicia hasta hacerla insaciable. Yo no había criado hijos, había alimentado parásitos que ahora, al ver que el huésped finalmente moría, no sentían tristeza por la pérdida, sino pánico por tener que buscarse otro organismo del cual alimentarse. Pero mientras miraba sus rostros, distorsionados por la lluvia y la avaricia a través del cristal blindado, sentí una paz fría y absoluta. La fábrica de sacrificios había cerrado definitivamente sus puertas, y el inventario final estaba a punto de ser presentado con intereses moratorios brutales. Todo comenzó con una sospecha silenciosa, un picor en la nuca que ninguna madre quiere reconocer, pero que una empresaria veterana sabe que no puede ignorar cuando los números no cuadran y las sonrisas parecen demasiado ensayadas. Hace exactamente un mes, durante una de esas cenas dominicales obligatorias donde el vino corría más rápido que la gratitud, noté que Federico y Lucía intercambiaban miradas cómplices cada vez que yo tosía o me quejaba de cansancio, miradas que no denotaban preocupación, sino un cálculo especulativo impaciente. Fue en ese preciso instante, mientras cortaba un trozo de carne que de repente me supo a ceniza, cuando decidí que la confianza ciega era un lujo que ya no podía permitirme, activando el mismo protocolo de auditoría forense que usaba para investigar a proveedores sospechosos en mi empresa textil. Esa misma noche, contacté a una agencia de seguridad privada especializada en espionaje corporativo para instalar un sistema de vigilancia interna en mi propia casa, transformando mi hogar en una trampa de alta fidelidad diseñada para capturar la verdad más dolorosa de mi vida. La primera evidencia tangible llegó 48 horas después de la instalación de los micrófonos ocultos, en forma de un archivo de audio digital de alta resolución que el técnico de seguridad me envió encriptado a mi correo personal, bajo el asunto Registro Cocina, 14:30 p.m. Me senté en mi despacho con los auriculares puestos, las manos temblando ligeramente sobre el escritorio de caoba, preparándome para escuchar conversaciones triviales sobre el clima o la comida. Pero lo que escuché fue la disección fría de mi cadáver antes de tiempo. El sonido era cristalino. Se escuchaba el tintineo de hielos en un vaso y luego la voz inconfundible de Lucía, nítida y venenosa, resonando en mis oídos con una claridad que cortaba la respiración. Estaba hablando por teléfono con su decorador, paseándose por mi cocina con la arrogancia de quien ya se siente propietaria, midiendo el espacio no para cocinar, sino para destruir. Te lo digo en serio, Alberto. Esa isla de granito verde es espantosa. Parece de los años 90. Necesito que tengas los planos listos para cuando el cáncer se la lleve rápido, decía mi hija con un tono de fastidio burocrático, como si mi muerte fuera un simple trámite administrativo que retrasaba su remodelación. Soñada. Hizo una pausa para beber, el sonido del líquido golpeando su garganta amplificado por la tecnología, y continuó. Ojalá no dure los 6 meses que dicen, porque necesito tirar esa pared antes de la temporada de fiestas para impresionar a las chicas del club. Escuchar a mi propia hija cronometrar mi fallecimiento en función de su calendario social fue el primer clavo en el ataúd de mi ingenuidad materna. Guardé el archivo en una carpeta segura titulada Evidencia 1, sintiendo cómo las lágrimas se secaban instantáneamente, reemplazadas por una frialdad táctica que no sentía desde mi última negociación sindical hostil. Pero el audio era solo la punta del iceberg emocional. Necesitaba cuantificar la traición con números duros, así que pasé las siguientes 3 noches encerrada en mi biblioteca, realizando una auditoría histórica de mis cuentas bancarias personales de la última década. Desplegué sobre la mesa cientos de extractos bancarios, recibos de transferencias y talones de cheques antiguos, armando un rompecabezas financiero que había evitado mirar por miedo a confirmar lo que en el fondo ya sabía. Con un resaltador amarillo en mano y una calculadora contable sumando cifras sin piedad, fui marcando cada salida de dinero que no correspondía a mis gastos, cada préstamo de emergencia, cada factura pagada a terceros, cada rescate de última hora.
El resultado visual era un mapa de sangría sistemática, cientos de líneas amarillas que representaban mi patrimonio, fluyendo hacia los bolsillos agujereados de Federico, Lucía y Sergio. Cuando terminé de ingresar los datos en una hoja de cálculo, el gráfico de barras resultante proyectado en la pantalla de mi ordenador fue una bofetada de realidad estadística imposible de refutar, con excusas sentimentales. La columna roja, que representaba el dinero entregado a los 3 hijos mayores en los últimos 10 años, ascendía a la obscena cifra de $600.000, el equivalente a 2 casas de clase media en esta ciudad, dilapidados en caprichos, deudas de juego y apariencias vacías. Al lado, la columna azul, correspondiente a Bruno, mi hijo menor y cuidador, marcaba un $0 absoluto y rotundo. En una década, él jamás me había pedido un centavo, conformándose con su sueldo de enfermero y pagando sus propias facturas, mientras yo financiaba el estilo de vida de sus verdugos. Imprimí ese gráfico en papel fotográfico de alta calidad, convirtiéndolo en la evidencia 2, un testimonio visual de la injusticia distributiva que había perpetuado bajo la excusa del amor incondicional. La tercera pista surgió de la fuente más inesperada y moderna, la tecnología que ellos creían que yo no sabía usar, subestimando la capacidad de adaptación de una mujer que había digitalizado una fábrica entera en los años 2000. Aprovechando una visita de Sergio en la que dejó su tableta desbloqueada sobre la mesa del recibidor mientras iba al baño, logré clonar su sesión de WhatsApp web en mi propio ordenador portátil, obteniendo acceso en tiempo real a sus comunicaciones privadas. Durante días, el cursor parpadeaba en mi pantalla, mostrándome conversaciones banales, hasta que crearon un grupo nuevo titulado, cínicamente, Hijos de Alicia, sin el adoptado. Un chat excluyente diseñado específicamente para conspirar sin la interferencia moral de Bruno. Fue allí donde la codicia se mostró sin filtros, en forma de textos rápidos y emojis de celebración que vibraban en mi monitor como alertas de un ataque inminente. La captura de pantalla definitiva, la que ahora llevaba impresa en tamaño póster A3 dentro de mi maletín. Llegó la tarde que fingí mi primera recaída grave. Un mensaje enviado por Sergio a las 14:45 p.m. que disipó cualquier duda sobre su naturaleza depredadora. El texto decía textualmente: «Avísanos cuando muera para dividir la herencia. Ya tengo comprador para el Mercedes. Me ofrecen 45K en efectivo si lo entrego esta semana». No preguntaba si yo sufría. No sugería llamar a un médico especialista. Ni siquiera mostraba una falsa tristeza. Su única preocupación era la logística de la liquidación de mis bienes, tratando mi coche como si ya fuera suyo y mi vida como un obstáculo temporal para su transacción. Ver esas palabras escritas, con la hora y fecha marcadas en gris, transformó mi dolor en una determinación de hierro. Guardé la captura como evidencia 3, la prueba reina de la premeditación y alevosía. Sin embargo, para que mi plan funcionara, necesitaba entender no solo sus intenciones, sino sus vulnerabilidades legales y financieras, así que contraté a un investigador privado para que me trajera un informe detallado sobre el estado real de las finanzas de Federico. El dossier que llegó a mis manos 3 días después era un catálogo de desastres. Federico no solo debía dinero a los bancos, sino que tenía deudas de juego activas con prestamistas del mercado negro por valor de $250.000, con intereses que crecían diariamente. Las fotos adjuntas al informe lo mostraban entrando y saliendo de casinos clandestinos en la zona portuaria, sudando y con la mirada perdida, lo que explicaba su desesperación por vender mi casa. Esta evidencia 4 no era solo una prueba de su irresponsabilidad, sino una herramienta estratégica. Federico no podía esperar a un proceso de sucesión normal de 6 meses. Necesitaba efectivo inmediato, o su vida corría peligro, lo que lo hacía predecible y fácil de manipular. Con el expediente de Federico sobre la mesa, mi atención se volvió hacia el documento más sagrado y peligroso de todos, mi propio testamento y última voluntad, redactado hacía una década bajo la premisa ingenua de que todos mis hijos merecían partes iguales. Saqué el documento original de la caja fuerte
un legajo de 20 páginas cosidas con hilo de seda azul, y lo leí con los ojos de una extraña, horrorizándome al ver las cláusulas que les otorgaban control total sobre la empresa y las propiedades. Según ese papel, si yo moría hoy, Lucía tendría el poder de despedir a los empleados leales que llevaban 30 años conmigo para vender la maquinaria como chatarra, y Federico tendría acceso irrestricto a las cuentas corporativas. Ese documento no era un legado, era una sentencia de muerte para el trabajo de toda mi vida. Con las manos firmes, lo pasé por la trituradora de papel de mi oficina, observando cómo las tiras de papel caían en la urna de cristal como confeti fúnebre, creando la Evidencia 5, los restos físicos de su futuro cancelado. Pero faltaba una pieza crucial en este rompecabezas de revelaciones: la confirmación de mi propio estado, la verdad biológica que contrastaría con la mentira que estaba a punto de venderles. Fui a ver a mi oncólogo de confianza, el doctor Serrano, no para recibir malas noticias, sino para someterme a un chequeo exhaustivo que certificara mi vitalidad con la precisión de la ciencia moderna. Me sometí a resonancias, análisis de sangre y pruebas de esfuerzo durante 2 días, agotadores, soportando el frío del gel de ultrasonido y el zumbido de las máquinas, buscando cualquier falla en mi sistema que pudiera darles la razón. Cuando el doctor Serrano se sentó frente a mí, con el ceño fruncido por la confusión, y me entregó un informe encuadernado que decía: paciente en óptimas condiciones, sin rastro de patologías oncológicas, supe que tenía el arma definitiva. Alicia, tu corazón es fuerte como el de una mujer de 50 años, y tus marcadores tumorales son inexistentes. No entiendo por qué me pediste buscar cáncer con tanta insistencia, me dijo el médico, quitándose las gafas con gesto perplejo. Le pedí que me imprimiera ese certificado de salud perfecta, con sellos oficiales y firma notariada, y lo guardé en un sobre lacrado rojo, separado de todo lo demás. Esta era la Evidencia 6, la carta de triunfo que no revelaría hasta el final. La prueba de que su espera era inútil, de que la muerte no vendría a salvarlos de sus deudas. Sin embargo, para que la trampa funcionara, necesitaba lo opuesto: un diagnóstico falso, creíble y devastador, que acelerara sus planes y los obligara a mostrar sus cartas antes de tiempo. Con la ayuda discreta del doctor Vera, mi abogado y viejo amigo, falsificamos un informe médico paralelo, utilizando papelería real pero con datos inventados, donde se diagnosticaba un adenocarcinoma pancreático en estadio 4, con una esperanza de vida de 6 meses. Era un documento de arte, visualmente indistinguible de uno, real para el ojo no entrenado, lleno de terminología médica compleja y pronósticos sombríos que sabíamos que ellos ni siquiera se molestarían en googlear. Dejé este informe falso, olvidado, casualmente sobre la mesa del comedor el domingo siguiente, justo antes de que llegaran a buscar su ropa lavada, sabiendo que la curiosidad morbosa de Lucía la llevaría a leerlo en cuanto yo me diera la vuelta para servir el café. La trampa se cerró cuando vi, desde el reflejo del ventanal del jardín, cómo Lucía fotografiaba el documento falso con su celular y lo enviaba inmediatamente al grupo de chat, sus dedos moviéndose con la velocidad de la avaricia. En ese momento, no vi preocupación en su rostro, sino un brillo de oportunidad. Estaba calculando tiempos, herencias y remodelaciones. Ese gesto confirmó que no había vuelta atrás. Habían mordido el anzuelo de mi muerte inminente con un apetito voraz. Ya tenía las grabaciones, los chats, los extractos bancarios, el informe de deudas de juego, el testamento triturado y la certificación de mi salud perfecta. Mi arsenal estaba completo. Cada pieza de evidencia fue cuidadosamente catalogada y organizada en una presentación digital, lista para ser proyectada en la pantalla gigante de la biblioteca cuando llegara el momento adecuado. No eran simples papeles o archivos, eran los fragmentos de una realidad que ellos se negaban a ver, espejos donde se verían reflejados no como herederos legítimos, sino como lo que realmente eran. La sensación de poder que me invadió al cerrar esa carpeta roja fue embriagadora, una mezcla de dolor maternal sublimado y justicia divina.
Ya no era la víctima de sus desprecios. Ahora era el arquitecto de su caída. Y tenía los planos aprobados y sellados. Miré el calendario colgado en la pared de mi despacho. Tenía exactamente una semana para ejecutar el plano silencioso. 7 días para mover mis activos, blindar la empresa y preparar el escenario para la gran revelación. Sabía que el camino sería doloroso, que tendría que mirar a Bruno a los ojos y mentirle también a él temporalmente para protegerlo de la reacción violenta de sus hermanos. Un sacrificio necesario para asegurar su futuro. Respiré hondo, oliendo el aroma a papel viejo y cera de muebles, y apagué la luz del despacho, dejando que la oscuridad ocultara mi sonrisa triste pero decidida. La investigación había terminado. Ahora comenzaba la guerra, y yo tenía la ventaja del terreno y la munición infinita de la verdad. Me deslicé hacia mi dormitorio, pasando por las fotos familiares colgadas en el pasillo, rostros sonrientes de niños que ya no existían, reemplazados por los extraños que conspiraban en mi chat clonado. Me detuve frente a una foto de Federico graduándose de la primaria, con su uniforme impecable que yo pagué con sangre, y sentí una última punzada de nostalgia antes de endurecer mi corazón definitivamente. «Adiós, hijo mío», susurré al retrato, despidiéndome no del hombre que golpeaba mi puerta, sino del recuerdo que me había mantenido ciega tanto tiempo. Mañana empezaría a mover las piezas del tablero, y cuando terminara, nada volvería a ser igual en esta casa. Regresé a la realidad del presente, sintiendo el peso de esa carpeta de evidencias en mi memoria, mientras sostenía la orden de desalojo frente a ellos bajo la lluvia. Todo lo que había descubierto en ese mes de investigación, cada insulto grabado y cada dólar robado, me daba la fuerza para mantenerme erguida frente a la tormenta. Ellos veían a una anciana frágil. Yo sabía que dentro de esa casa, en el disco duro de mi ordenador y en la caja fuerte del Dr. Vera, estaba la artillería pesada que demolería sus vidas en cuestión de minutos. La fase de descubrimiento había sido dolorosa, pero necesaria para cauterizar la herida. Ahora solo quedaba ejecutar la sentencia. Con la mente clara y el corazón blindado, repasé mentalmente los pasos que había dado desde ese primer hallazgo hasta este momento en el pórtico. La progresión había sido impecable. De la sospecha a la confirmación, de la confirmación a la estrategia y de la estrategia a la acción. No había dejado cabos sueltos ni margen para el error emocional. La evidencia era mi escudo y mi espada, y estaba a punto de usarla con la precisión quirúrgica que la situación demandaba. Una vez que tuve la certeza moral de su traición, la fase de investigación dio paso a la ejecución de una estrategia legal y financiera que debía ser impecable, un plan silencioso, diseñado para desmantelar sus expectativas sin levantar una sola sospecha antes de tiempo. Hace exactamente un mes, me reuní en secreto con el doctor Julián Vera en su despacho del centro, un lugar con olor a libros antiguos y caoba que ha visto pasar todos los secretos de mi familia durante 40 años. Le expuse la situación con la frialdad de un balance contable negativo, mostrándole las evidencias recolectadas y solicitando una reestructuración total de mi patrimonio, bajo una figura jurídica, que ellos no pudieran impugnar tras mi supuesta muerte. Julián, con su experiencia de notario curtido, me sugirió la creación de un fideicomiso de administración y garantía, una herramienta blindada que sacaría todos mis bienes de mi nombre personal y los colocaría en una caja fuerte, legal inalcanzable para cualquier juicio de sucesión ordinario. Pasamos 4 horas redactando las cláusulas, asegurándonos de que cada coma fuera un muro de contención contra la codicia futura de Federico y sus abogados. La arquitectura del plan dependía de un secreto absoluto y de una cronología precisa, por lo que establecimos un calendario de actuaciones que comenzaría con la protección de los activos líquidos y terminaría con la trampa final en mi propia casa. El primer paso crítico fue la transferencia de la titularidad de las acciones de mi empresa textil, que representan el 60% de mi fortuna, hacia una sociedad anónima de nueva creación controlada exclusivamente por el fideicomiso. Firmé los documentos de traspaso con una mano firme
sabiendo que al hacerlo estaba salvando el trabajo de mis 200 empleados de la liquidación segura que Federico planeaba para pagar sus deudas de juego. Esta maniobra, realizada discretamente ante el registro mercantil, significaba que legalmente yo ya no era la dueña directa de la fábrica, sino la administradora vitalicia, una distinción técnica sutil, pero devastadora. Si mis hijos intentaban reclamar la empresa como herencia legítima, se encontrarían con un cascarón vacío a mi nombre, mientras que el control real ya estaba a salvo en una entidad jurídica intocable. Con la empresa asegurada, el siguiente paso fue abordar el tema de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito, esas extensiones de plástico que mis hijos usaban como si fueran varitas mágicas inagotables. Visité a mi gerente bancario de toda la vida, el señor Paredes, un hombre discreto que me ha visto construir mi capital desde cero, y le di instrucciones precisas que lo dejaron pálido pero que acató sin rechistar. No cancelé las tarjetas inmediatamente, pues eso habría alertado a las bestias antes de tiempo. En su lugar, programé una orden de bloqueo total, con fecha y hora diferida. Hoy a las 8:15 p.m., exactamente 15 minutos después del inicio de la lectura del testamento. Quería que llegaran a la reunión sintiéndose ricos y poderosos, con sus carteras llenas de plásticos premium, para que el golpe de realidad fuera simultáneo a mi revelación. Además, solicité una auditoría de los últimos movimientos para tener el dato exacto de sus gastos recientes, $45,000, en un mes entre los tres, una cifra que validaba mi decisión de cortar el grifo para siempre. La parte más delicada del plan involucraba la propiedad inmobiliaria, específicamente la mansión familiar, y los apartamentos de renta que Lucía ya estaba midiendo para vender. Bajo la figura de donación en vida con usufructo vitalicio, transferí la nuda propiedad de todos los inmuebles al fideicomiso, designando a Bruno como único beneficiario secundario en caso de mi fallecimiento real, pero reservándome el derecho absoluto de uso, disfrute y revocación mientras yo respire. Esto significaba que, aunque técnicamente la casa tenía un destino futuro asignado, el control presente seguía siendo mío al 100%, y cualquier intento de desalojo o venta por parte de mis otros hijos sería legalmente nulo desde el origen. Al firmar la escritura de donación, sentí que estaba poniendo un campo de fuerza invisible alrededor de mi hogar, protegiendo cada ladrillo y cada recuerdo de la especulación inmobiliaria de mi hija. Julián me miró por encima de sus gafas y me dijo: «Con esto, Alicia, acabas de convertirlos en turistas en su propia casa materna». Una frase que resonó con justicia poética en mis oídos. Pero un plan legal perfecto no servía de nada si no lograba atraerlos a la trampa emocional, por lo que la semana pasada me dediqué a sembrar la desinformación necesaria para cebar el anzuelo. Instruí a mi ama de llaves, una mujer leal que ha estado conmigo 30 años y a quien confié mi secreto, para que dejara caer comentarios preocupados cuando ellos llamaran, mencionando visitas médicas urgentes y noches de dolor insoportable. Yo misma dejé de responder sus mensajes de texto con la rapidez habitual, tardando horas o días en contestar con frases cortas y erráticas, simulando la debilidad de alguien que está perdiendo la batalla contra una enfermedad agresiva. El silencio digital funcionó como un amplificador de su ansiedad. Pude ver en los registros del chat clonado cómo su impaciencia crecía, especulando si el final estaba cerca y si debían ir preparando los papeles de la sucesión. Estaba manipulando sus expectativas más oscuras, dándoles exactamente lo que querían creer, para que bajaran la guardia y mostraran su verdadera cara. El paso 3 del plan, ejecutado ayer por la noche, fue la prueba de fuego definitiva, el ensayo general para el clímax que se avecinaba. Decidí simular una crisis médica grave, una falsa agonía, diseñada para forzarlos a elegir entre la piedad filial y la conveniencia egoísta. Me metí en la cama, me maquillé ojeras profundas y piel pálida con cosméticos teatrales, y a las 9:00 p.m. envié un mensaje de voz al grupo familiar, con la voz entrecortada y débil. «Hijos, creo que es el momento. No me siento bien. Vengan, por favor». No añadí nada más, dejando que el silencio hiciera el resto.
del trabajo. Luego apagué la luz, me cubrí con el edredón y esperé en la penumbra, con el corazón latiendo fuerte, no por la enfermedad fingida, sino por el miedo atroz a confirmar que mi soledad era absoluta. El reloj en la mesita de noche avanzaba implacable, marcando los minutos de una espera que se sentía como una sentencia, mientras la lluvia comenzaba a golpear la ventana, presagiando la tormenta de hoy. Los primeros 20 minutos fueron de un silencio sepulcral en la casa, roto solo por el sonido de mi propia respiración y el zumbido ocasional de mi celular, vibrando con notificaciones que me negaba a mirar todavía. Sabía que Federico estaba en el casino, que Lucía tenía una cena en el club y que Sergio probablemente estaba con sus amigos. Cada minuto que pasaba sin oír el motor de un coche en la entrada era una puñalada en mi esperanza materna. ¿Serían capaces de ignorar una llamada de auxilio explícita? Su codicia era tan grande que ya ni siquiera sentían la necesidad de fingir preocupación para asegurar la herencia. La duda me carcomía, pero me obligué a permanecer inmóvil, comprometida con el papel hasta el final, sabiendo que esta noche definiría quién merecía estar en mi testamento y quién merecía ser borrado de mi historia. A las 9:45 p.m., escuché el sonido frenético de unas llaves en la puerta principal, seguido de pasos corriendo por las escaleras, pasos pesados y torpes por la urgencia. La puerta de mi habitación se abrió de golpe, y allí estaba Bruno, todavía con su uniforme de enfermero, jadeando y con el rostro desencajado por el pánico genuino. Se lanzó a mi lado, tomándome el pulso y acariciando mi frente con manos temblorosas, susurrando: «Mamá, estoy aquí, no te vayas». Ya llamé a la ambulancia. No preguntó por el testamento, no miró las joyas en mi tocador, solo miraba mis ojos, buscando vida. Tuve que usar todo mi autocontrol para no abrazarlo y confesarle la verdad en ese instante, pero sabía que debía protegerlo un poco más. «Tranquilo, hijo, fue solo un mareo fuerte. Cancela la ambulancia, solo quédate conmigo». Le mentí piadosamente, sintiendo sus lágrimas calientes caer sobre mi mano. Lágrimas que contrastaban brutalmente con el vacío digital de los otros tres. Mientras Bruno me preparaba un té y vigilaba mi sueño fingido, revisé discretamente el chat familiar bajo las sábanas para ver la respuesta de sus hermanos a mi llamada de auxilio. La pantalla iluminó mi rostro con la confirmación de su miseria moral. Federico había escrito: «No puedo ir ahora. Estoy en una racha ganadora, si empeora avisen». Lucía había respondido: «¡Qué inoportuno! Estoy en la gala benéfica. Manden a Bruno, que él sabe de eso». Y Sergio, el más cínico, había enviado el mensaje que ya conocía: «Avísanos cuando muera para dividir». No tiene caso ir a verla sufrir. Leer esas palabras en tiempo real, mientras su hermano menor me sostenía la mano, solidificó mi determinación de destruirlos financieramente. Ya no eran mis hijos. Eran objetivos hostiles que debían ser neutralizados. Esa noche lloré. No por miedo a la muerte, sino por el duelo de haber parido extraños. Y Bruno pensó que mis lágrimas eran de dolor físico, consolándome hasta el amanecer. Esta mañana, con los ojos hinchados pero el espíritu blindado, ejecuté el paso 4, la formalización final ante notario de las nuevas reglas del juego. A primera hora, mientras Bruno dormía agotado en el sofá, me escabullí para encontrarme con el doctor Vera y firmar el acta de protocolización del fideicomiso. Fue un trámite rápido pero trascendental. Con mi firma, $4.5 millones en activos desaparecieron legalmente del alcance de Federico, Lucía y Sergio. También firmé un documento de voluntad anticipada, donde especificaba que en caso de incapacidad real, Bruno sería mi único tutor legal, revocando cualquier poder anterior otorgado a los mayores. Al salir de la notaría, sentí una ligereza física, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo. El patrimonio ya no era una carga vulnerable, sino un arma cargada y apuntando a sus cabezas. Le pedí a Julián que preparara las notificaciones legales de desheredación por indignidad, basándonos en el abandono y maltrato psicológico, para entregarlas en el momento del clímax. De regreso a casa, me detuve en el registro automotor para ejecutar una maniobra táctica contra Sergio. Solicité la baja temporal de los vehículos de la empresa
que él utilizaba como propios, argumentando una auditoría de mis activos corporativos. El funcionario me selló el documento y emitió una orden de inmovilización inmediata, lo que significaba que si Sergio intentaba vender o incluso conducir el Mercedes después de hoy, el coche sería reportado como robado o retenido en el primer control policial. Era una trampa logística cruel. Él llegaría a la mansión en un coche que creía suyo, pero saldría a pie bajo la lluvia, despojado de su símbolo de estatus más preciado. Guardé la orden de inmovilización junto con la notificación de desalojo, completando el par de regalos sorpresa que tenía preparados para la velada. A mediodía, envié la convocatoria oficial para el evento de esta noche, el paso 5 y detonante final. Redacté un mensaje formal y lo envié al grupo, sabiendo exactamente qué botones presionar. Hijos, el médico ha sido claro. No me queda tiempo. He convocado al notario hoy a las 8:00 p.m. para la lectura de voluntad anticipada y repartición de bienes en vida. No falten si quieren recibir su parte. La respuesta fue inmediata y predecible. Los iconos de escribiendo aparecieron al unísono. Confirmaron su asistencia en segundos, olvidando sus compromisos ineludibles de la noche anterior. La promesa de dinero fácil actuó como un imán irresistible, atrayéndolos hacia el abismo que yo había cavado cuidadosamente para ellos. Ninguno preguntó cómo me sentía, solo preguntaron si debían llevar sus documentos de identidad y datos bancarios. Pasé la tarde transformando la biblioteca en un escenario judicial, cuidando cada detalle escenográfico para maximizar el impacto psicológico de la reunión. Ordené retirar las flores frescas y cerrar las cortinas pesadas para crear una atmósfera lúgubre y opresiva, casi fúnebre. Coloqué una mesa larga en el centro con 5 sillas, una cabecera tipo trono para mí y 4 sillas más bajas para ellos, estableciendo visualmente la jerarquía de poder. En una mesa auxiliar, instalé el proyector y conecté mi ordenador portátil, ocultando los cables bajo la alfombra persa para que la tecnología fuera invisible hasta el momento de la revelación. Probé el sistema de sonido para asegurarme de que el audio de Lucía se escuchara con nitidez cristalina en cada rincón de la sala, ajustando los bajos para que su voz resonara como un juicio divino. Todo estaba calculado para que se sintieran en un funeral, relajados y confiados en su victoria, antes de encender las luces de la verdad. Instruí al personal de servicio, que me miraba con una mezcla de confusión y lealtad, para que sirvieran el champán más barato que encontraran en la bodega, reservando el Dom Perignon para mi celebración privada con Bruno más tarde. «Quiero que se sientan ganadores hasta el último segundo», les dije a las empleadas, quienes asintieron solemnemente, entendiendo que algo grande estaba por suceder. También contraté a 2 guardias de seguridad privada vestidos de civil, instruyéndolos para que permanecieran discretos en la cocina, pero listos para intervenir si Federico se ponía violento. Una precaución necesaria, dado su historial y su desesperación financiera. La seguridad física era el último candado de mi plan. No iba a permitir que la violencia física manchara mi victoria moral. A las 7:00 p.m. comencé mi propia transformación física, vistiéndome no como una moribunda, sino como la matriarca implacable que estaba a punto de impartir justicia. Elegí mi traje sastre color vino, el mismo que usé para cerrar el trato más grande de mi empresa hace 10 años, un color que evocaba poder y vitalidad, lejos del negro de luto que ellos esperarían. Me maquillé para ocultar las ojeras que había fingido la noche anterior, resaltando mis rasgos con fuerza, y me recogí el cabello en un moño severo. Me miré al espejo y vi a una mujer que había recuperado el control, una madre que había tenido que matar su propia ingenuidad para sobrevivir. Tomé el bastón de roble, no para apoyarme, sino como un cetro, y bajé al vestíbulo justo cuando empezaba la tormenta, sintiéndome como una capitana dirigiendo su barco hacia la batalla final. Mientras esperaba en la penumbra del recibidor, escuché el primer trueno retumbar sobre la casa, sincronizado perfectamente con mi estado de ánimo. Repasé mentalmente la lista de verificación. Fideicomiso firmado, cuentas bloqueadas, chat clonado, listo para proyectar, audio cargado, testamento triturado en la urna visible
y Bruno protegido legalmente. No faltaba nada. La trampa estaba armada. El cebo había sido tragado. Y los depredadores estaban a punto de llegar. Sentí una calma extraña. La paz que viene cuando uno sabe que ha hecho todo lo humanamente posible para corregir un error histórico. Miré el reloj. 7:55 p.m. Faltaban 5 minutos para que sus vidas cambiaran para siempre. De repente, los faros del camión de mudanzas iluminaron las ventanas, seguidos por los golpes violentos en la puerta y los gritos de Federico exigiendo entrar. La realidad del presente chocó con mi preparación. El momento había llegado. Respiré hondo, sintiendo el papel de la orden de desalojo crujir bajo mis dedos, y me preparé para abrir la puerta. Ellos venían a reclamar una herencia, se llevarían una lección. Todo lo que había planeado en silencio durante un mes, cada paso discreto, cada lágrima tragada, convergía en este instante de confrontación pública. La madre abnegada había muerto anoche. Hoy abría la puerta a la dueña de todo. «Que comience la función», susurré para mí misma, y giré la llave. Ya no había vuelta atrás. La Operación Dignidad entraba en su fase final y explosiva. Los vi ahí afuera, mojados y furiosos, y por primera vez en años no sentí lástima, sino una anticipación electrizante. Estaba lista para reescribir el final de mi propia biografía, y esta vez la pluma la tenía yo, cargada con la tinta indeleble de la verdad. Abrí la puerta de par en par, dejando que la luz y mi nueva autoridad los golpearan de lleno. Federico se quedó paralizado bajo la lluvia, con el agua escurriendo por su rostro enrojecido, mirando el documento sellado que yo sostenía como si fuera un objeto alienígena incomprensible, incapaz de procesar que su madre, moribunda, tuviera la fuerza legal para detener su invasión. Intentó, en un espasmo de arrogancia desesperada, arrebatarme el papel de las manos con un manotazo brusco, pero mis reflejos, afilados por la adrenalina de la justicia, fueron más rápidos y retiré la orden judicial fuera de su alcance con un movimiento seco. «Cuidado, hijo», le advertí con una voz que cortó el aire húmedo más que el viento. «Tocar este documento o a mi persona violaría la cláusula tercera de la restricción perimetral, y te aseguro que la patrulla policial tardaría menos en llegar que tú, en explicarle a tus acreedores por qué no tienes la casa». Su mano quedó suspendida en el aire, temblando de impotencia, mientras sus ojos buscaban una explicación lógica a este cambio repentino de guión en su fantasía de heredero único. Aprovechando su parálisis momentánea, dirigí mi atención y mi bastón hacia el conductor del camión de mudanzas, un hombre corpulento que observaba la escena desde la cabina con una mezcla de aburrimiento y cautela, manteniendo el motor encendido. «¡Usted!», le grité con autoridad, proyectando la voz por encima del ruido de la tormenta. «Tiene una orden de trabajo firmada por la propietaria legal del inmueble, que soy yo, Alicia Vida. ¿De Montenegro?». El hombre negó con la cabeza lentamente, intuyendo que se había metido en un conflicto doméstico de alto voltaje legal del que no saldría bien parado si insistía. «Entonces, le sugiero que retire su vehículo de mis hortensias inmediatamente si no quiere ser cómplice de un delito de allanamiento y daño a la propiedad privada. Tengo su matrícula grabada en las cámaras de seguridad», añadí, señalando los lentes de las cámaras que parpadeaban con luces rojas en las esquinas del pórtico. El conductor no necesitó pensarlo 2 veces. Ante la mirada atónita de Federico, metió la reversa con un chirrido de engranajes y comenzó a maniobrar para salir de la entrada, ignorando los gritos de mi hijo que golpeaba la carrocería del camión, exigiendo que se detuviera. «No te vayas, imbécil. Te estoy pagando el doble», aullaba Federico, corriendo detrás del vehículo bajo el aguacero, perdiendo la poca dignidad que le quedaba, mientras sus zapatos de diseñador chapoteaban en el barro. Ver cómo su ejército de ocupación se retiraba obedeciendo mis órdenes fue mi primera victoria táctica de la noche, un recordatorio físico de que el dinero que él prometía no valía nada contra la autoridad moral y legal que yo aún ostentaba. El camión desapareció calle abajo, llevándose consigo la certeza de su triunfo fácil y dejándolos expuestos, solos y empapados frente a la puerta que creían suya. Cuando el silencio regresó al jardín,
roto solo por la lluvia constante, me volví hacia mis 3 hijos, que ahora parecían niños regañados y mojados, despojados de su logística pero aún armados con su codicia intacta. La lectura del testamento y la repartición de bienes sigue en pie, les anuncié con una calma desconcertante, abriendo más la puerta para invitarles a pasar, no como dueños, sino como visitas condicionadas. Entren, pero límpiense los pies. No quiero que el barro de sus errores manche mi vestíbulo antes de tiempo, sentencié, dándoles la espalda y caminando hacia el interior, sin esperar su respuesta, sabiendo que la curiosidad y la avaricia los empujarían a seguirme. Escuché sus murmullos confusos y el sonido de sus pasos apresurados sobre la madera del porche, cruzando el umbral hacia la boca del lobo que yo había decorado cuidadosamente para ellos. El ingreso al vestíbulo fue una experiencia sensorial de contrastes violentos. Ellos traían el frío, la humedad y el olor a ozono de la tormenta, invadiendo el ambiente cálido, perfumado y silencioso de la casa que tanto despreciaban, pero que ansiaban poseer. Lucía entró sacudiéndose el abrigo de piel sintética con furia, salpicando agua sobre la alfombra persa, y miró a su alrededor con ojos críticos, como si estuviera tasando los daños de un producto defectuoso. ¿Era necesario todo este teatro en la puerta, mamá?, espetó con voz chillona, intentando recuperar el control de la situación mediante la queja. Casi arruinas mis zapatos de gamuza. Espero que esto valga la pena, y que el notario ya tenga los cheques listos, añadió, ignorando completamente el hecho de que hace 5 minutos su hermano intentaba derribar la puerta a patadas. Sergio, por su parte, entró tecleando en su celular con una ansiedad renovada, probablemente informando a su comprador que había un pequeño retraso técnico con la entrega del coche, sin notar que yo lo observaba desde el espejo del recibidor con una media sonrisa. ¿Dónde está el abogado? Tengo prisa, mamá. Tengo una reunión de negocios a las 10, mintió descaradamente, evitando mi mirada directa. Era fascinante ver cómo su mente racionalizaba la orden de desalojo como un simple berrinche senil, un obstáculo burocrático menor que el testamento corregiría en unos minutos. No podían concebir un mundo donde ellos no ganaran al final de la noche. Su arrogancia era su punto ciego, y yo me movía precisamente en ese ángulo muerto. En ese momento, Bruno apareció al pie de la escalera, vestido con ropa sencilla pero limpia, con las manos entrelazadas y una postura de respeto que contrastaba con la arrogancia desgarbada de sus hermanos. La reacción de los 3 fue inmediata y visceral, un reflejo condicionado de desprecio que habían perfeccionado durante décadas. «Ah, miren quién bajó de su cuarto de servicio», soltó Federico con una risa burlona, secándose la cara con un pañuelo arrugado. «¿Qué hace el enfermero aquí? ¿Vino a cambiarte el pañal antes de que firmemos? ¿O también cree que le va a tocar algo de la vajilla vieja?», preguntó, buscando la complicidad de Lucía, quien soltó una risita cruel mientras se retocaba el maquillaje frente al espejo antiguo. Antes de que Bruno pudiera bajar la cabeza o responder con su habitual sumisión, golpeé el suelo de mármol con mi bastón de roble, produciendo un sonido seco y resonante que silenció las risas al instante. «Bruno no está aquí como servicio, está aquí como familia, algo que ustedes tendrán que demostrar si son capaces de ser en la próxima hora», declaré con una frialdad que heló la atmósfera, mirándolos uno por uno a los ojos, hasta que desviaron la vista. «Y les recuerdo que, hasta que se lea mi voluntad, esta sigue siendo mi casa, y él es mi invitado de honor. Cualquier falta de respeto hacia él será considerada una falta de respeto hacia la testadora», advertí, estableciendo una nueva regla de juego. Insultarlo a él era arriesgar el cheque. Se miraron entre ellos, confundidos por mi defensa férrea, y optaron por un silencio táctico, tragándose su veneno temporalmente por miedo a afectar el reparto. «Vamos a la biblioteca», ordené, girando sobre mis talones y comenzando la procesión hacia el lugar de la ejecución, marcando el ritmo con el golpe rítmico de mi bastón, obligándolos a caminar a mi paso lento. Sentía sus miradas clavadas en mi nuca, evaluando mi estado físico, buscando señales de la enfermedad terminal que justificara su espera.
Cojeé levemente a propósito, dándoles esa pequeña dosis de esperanza mórbida que necesitaban para mantener la calma. Si creían que estaba débil físicamente, subestimarían mi fortaleza mental. Mientras caminábamos por el pasillo largo, adornado con los retratos que pronto serían testigos mudos de su caída, escuché a Lucía susurrarle a Sergio: «Está peor de lo que pensé. Mira cómo camina. Seguro el cáncer ya le tomó los huesos. Mejor para nosotros. La venta será rápida». Al entrar en la biblioteca, el escenario que había preparado surtió el efecto deseado. La iluminación tenue, las cortinas cerradas y el aire cargado de formalidad los hizo bajar la voz instintivamente, como si entraran en una iglesia o en una funeraria. El doctor Vera estaba sentado detrás de la mesa principal, con su traje gris impecable y una expresión de esfinge, revisando unos papeles con una concentración que les impidió saludarlo con su habitual familiaridad irrespetuosa. «Buenas noches», murmuró Federico, repentinamente intimidado por la solemnidad del ambiente, y buscó dónde sentarse. Aquí es donde mi coreografía espacial entró en juego. Se encontraron con las 4 sillas bajas frente al escritorio, mientras yo me dirigía al sillón de respaldo alto en la cabecera, una posición que me elevaba visualmente por encima de ellos. Se sentaron con incomodidad, notando que las sillas eran rígidas y un poco más bajas de lo normal, obligándolos a mirar hacia arriba para verme. Una sutil manipulación psicológica para restarles poder. Bruno se sentó en silencio en la silla del extremo, la más cercana a mí, mientras los otros 3 se agruparon al otro lado, creando una división física clara entre los bandos. «Antes de comenzar con la lectura legal», dijo el doctor Vera con su voz de barítono, rompiendo el silencio tenso, «su madre ha querido ofrecerles un último brindis familiar». Hice una señal y el personal de servicio entró con una bandeja de plata, sirviendo copas de un líquido dorado y burbujeante que Federico miró con avidez, pensando que ya empezaba la celebración. Levantaron las copas con rapidez, las sonrisas volviendo a sus rostros al sentir el cristal frío en sus manos, convencidos de que este gesto era mi forma de despedirme y bendecir su fortuna futura. «Por la familia», dijo Sergio con hipocresía, alzando su copa hacia mí. «Por la verdad», corregí yo suavemente, levantando mi propia copa sin beber. Ellos bebieron un sorbo largo y casi inmediatamente hicieron muecas de disgusto. Era el champán más barato y ácido del mercado, un vinagre glorificado que dejaba un retrogusto amargo, una pequeña venganza sensorial que anticipaba el sabor de lo que vendría. «¿Qué es esto? ¿Vinagre?», se quejó Lucía, dejando la copa con fuerza sobre la mesa. «Es lo que hay», respondí con indiferencia, dejando mi copa intacta sobre el tapete de terciopelo. «A veces, el envase parece de lujo, pero el contenido está picado, como tantas cosas en esta vida». Mis palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un subtexto que ellos, en su ceguera, no lograron captar del todo, atribuyéndolo a desvaríos de una anciana enferma. El doctor Vera se aclaró la garganta, un sonido que funcionó como un mazo de juez, dando inicio a la sesión, y abrió la carpeta de cuero negro que tenía frente a él. La atmósfera se tensó hasta el punto de ruptura. El único sonido era el zumbido suave del ventilador del proyector, que yo había encendido discretamente bajo la mesa con el pie. «Bien, estamos todos presentes», anunció el abogado, mirando a los herederos por encima de sus gafas de lectura. «Han sido convocados para la lectura de voluntad anticipada y reestructuración patrimonial de la señora Alicia. Cabe aclarar que este acto tiene carácter legal irrevocable y ejecución inmediata». Federico se frotó las manos, Sergio se inclinó hacia adelante y Lucía contuvo la respiración. En sus mentes ya estaban gastando los millones. Yo entrelacé mis dedos sobre el bastón, sentí la textura fría de la madera y respiré hondo. Había logrado traerlos a mi terreno, sentarlos en mis sillas y beber mi vino agrio. El reverso intermedio estaba completo. Ahora tocaba encender la luz y quemarlos con la verdad. El doctor Vera se ajustó las gafas con una lentitud exasperante, saboreando el momento antes de comenzar a leer el documento que tenía entre manos, mientras el zumbido del proyector bajo la mesa parecía intensificarse en el silencio sepulcral de la biblioteca. Siendo las 20:30 horas,
Damos inicio a la lectura de la última voluntad de la señora Alicia, bajo la premisa de la distribución de activos en vida, enunció con voz grave, ignorando los gestos de impaciencia de Federico, quien tamborileaba los dedos sobre la madera con un ritmo neurótico. Mis 3 hijos mayores se inclinaron hacia adelante como tiburones que huelen sangre en el agua, sus ojos brillando con la expectativa de cifras millonarias, completamente ajenos a la presencia de los 2 guardias de seguridad que acababan de entrar discretamente y se habían colocado junto a la puerta cerrada, bloqueando la única salida. La trampa estaba sellada herméticamente y el aire en la habitación se sentía denso, cargado con la electricidad estática de una tormenta que estaba a punto de estallar dentro de 4 paredes. Federico, incapaz de contener su ansiedad por más tiempo, interrumpió al notario con un golpe seco sobre la mesa, haciendo vibrar la copa de champán barato que había rechazado minutos antes. «Déjate de preámbulos legales, Julián, y ve al grano. Sabemos que mamá está mal y queremos facilitarle las cosas», espetó con una falsa preocupación que apenas ocultaba su urgencia por cubrir sus deudas de juego. «¿Cuánto nos toca a cada uno? Tengo entendido que la fábrica se puede liquidar rápido si firmamos todos hoy. Ya tengo un comprador interesado en la maquinaria», añadió con descaro, mirando a sus hermanos buscando apoyo para su moción de venta rápida. Fue en ese instante cuando decidí que la farsa de la madre moribunda había cumplido su ciclo. Era hora de que la directora de la orquesta tomara la batuta para dirigir el requiem de sus ambiciones. Antes de hablar de cifras y repartos, creo que es vital revisar el inventario emocional de esta familia. Intervine con una voz suave pero firme, presionando el botón del control remoto que tenía oculto en mi regazo. La pantalla de proyección descendió automáticamente detrás de mí, cubriendo los estantes de libros antiguos con una superficie blanca inmaculada que pronto se mancharía con su propia inmundicia moral. «Lucía, hija, siempre has tenido un gusto exquisito para la decoración, ¿verdad? Quizás quieras explicarnos tu visión para esta habitación», dije con una sonrisa gélida, mientras daba la señal para reproducir el primer archivo de evidencia. El audio, limpio y amplificado por los altavoces de alta fidelidad que había instalado esa misma tarde, inundó la biblioteca con una claridad aterradora, congelando la sangre de todos los presentes. La voz de Lucía resonó con una nitidez hiriente, llenando cada rincón del espacio. «Ojalá el cáncer se la lleve rápido. Necesito remodelar esta cocina horrible antes de Navidad. Esa isla de granito verde me da náuseas». La grabación continuaba con detalles crueles sobre cómo planeaba tirar las paredes de mi dormitorio principal, porque olía a viejo, mientras se escuchaba el tintineo de hielos y risas de fondo. En la sala, la Lucía real se puso pálida como un cadáver, llevándose una mano a la boca ahogada por un grito que no llegó a salir, mientras sus ojos se movían frenéticamente de mí al proyector, buscando dónde esconderse de su propia voz. El personal de servicio, alineado contra la pared del fondo, bajó la mirada avergonzado por ella, validando con su silencio el juicio moral que se estaba llevando a cabo. Ya no era la señora respetable, era la hija que contaba los minutos de vida de su madre para cambiar los azulejos. «Mamá, eso está editado. Es una broma de mal gusto. Yo nunca...», balbuceó Lucía, intentando defenderse con mentiras torpes que se desmoronaban ante la evidencia auditiva irrefutable. «No es una edición, querida. Es un registro de seguridad de las 14:30 del martes pasado», respondí con frialdad técnica, cortando su excusa de raíz. «Parece que mi vida te estorba para tus planos de arquitectura, pero lamento informarte que la única remodelación que verás hoy será la de tu cuenta bancaria». Sin darle tiempo a recuperarse del golpe, presioné el botón siguiente, cambiando la diapositiva en la pantalla gigante. La imagen que apareció no era un audio, sino un gráfico de barras brutalmente simple en colores rojo y azul, proyectando la realidad financiera de la última década en alta definición. El gráfico mostraba 2 columnas gigantescas en rojo, bajo los nombres de Federico, Lucía y Sergio, alcanzando la cifra acumulada de $600.000, contrastando violentamente con una columna azul inexistente bajo el nombre de Bruno.
Aquí tienen el balance contable de mi amor maternal, traducido en dólares, expliqué, poniéndome de pie lentamente y señalando la pantalla con mi bastón, como si fuera una profesora de economía. $600,000 entregados en préstamos, fianzas, bodas y caprichos durante 10 años, versus $0 entregados a Bruno. Ustedes han vivido como reyes a costa de mi capital, mientras su hermano trabajaba turnos dobles para comprarse sus propios zapatos. La disparidad visual era tan obscena que incluso el doctor Vera, que conocía los números, desvió la mirada incómodo ante la magnitud del parasitismo expuesto. Federico, sintiéndose acorralado por las matemáticas, se levantó de un salto, con el rostro encendido por la ira y la vergüenza. «Eso es nuestro derecho. Somos tus hijos legítimos de sangre. Ese dinero era parte de la herencia adelantada. No nos puedes echar en cara que nos ayudaste», gritó, golpeando la mesa con el puño, intentando imponer su lógica de heredero natural sobre la realidad de su abuso. Su reacción no fue de arrepentimiento, sino de indignación, confirmando ante todos los presentes que él veía mi fortuna no como un regalo, sino como una obligación contractual que yo tenía con él por el simple hecho de haberlo parido. ¿Derecho? Repetí la palabra con asco, saboreando su amargura. ¿El derecho a desangrarme? Veamos qué opinas de tu próximo derecho adquirido. Con un movimiento teatral, cambié la diapositiva a la evidencia 3, la prueba reina que había guardado para este momento preciso. En la pantalla gigante, ampliada al tamaño de una pared, apareció la captura de pantalla del chat de WhatsApp de Sergio. «Avísanos cuando muera para dividir la herencia. Ya tengo comprador para el Mercedes». El texto, con sus letras negras sobre fondo verde, brillaba con una crueldad pornográfica, iluminando los rostros de los 3 hermanos con la luz de su propia vileza. La fecha y la hora estaban resaltadas en rojo. Hace apenas 48 horas, mientras yo supuestamente agonizaba en mi cama. La sala quedó en un silencio absoluto, tan profundo que se podía escuchar la lluvia golpeando contra los cristales blindados. Un silencio donde la palabra «madre» había perdido todo su significado. Me giré hacia Sergio, quien estaba petrificado en su silla, mirando la pantalla como si viera su propia sentencia de muerte, escrita en neón. $45,000. Ese es el precio que le pusiste a mi ataúd, ¿verdad, hijo? Le pregunté con una voz que era un susurro mortal. Ni siquiera esperaste a que mi cuerpo se enfriara para subastarme por partes. Negociaste mi coche mientras Bruno me sostenía la mano, pensando que me iba. Sergio intentó abrir la boca, pero no salió ningún sonido. La brutalidad de su propio mensaje, expuesto en tamaño cine, le había robado cualquier capacidad de réplica cínica. La vergüenza pública, ante el abogado, los guardias y el servicio, era un castigo que su ego no estaba preparado para soportar. Al leer ese mensaje anoche, mi corazón de madre se detuvo por un segundo. Continué, caminando lentamente alrededor de la mesa, acercándome a ellos como un depredador que rodea a su presa, herida. Sentí un dolor físico real, más fuerte que cualquier cáncer. Pero luego hice una pausa dramática, deteniéndome justo frente a la cabecera de la mesa. Mi cerebro de empresaria se encendió para siempre, y decidí que si ustedes querían tratarme como una transacción comercial, yo les respondería con la misma moneda. Fue entonces cuando ejecuté la gran revelación física, el giro que cambiaría la dinámica de poder en la habitación, de manera irreversible. Solté el bastón de roble que había estado usando como apoyo, dejándolo caer al suelo con un estruendo seco que sobresaltó a todos. Lejos de tambalearme o caer, me enderecé completamente, estirando la columna y sacando el pecho con una vitalidad que desmentía cualquier diagnóstico terminal. Me quité el chal que cubría mis hombros, revelando mi postura firme y atlética, y miré a mis hijos con una energía renovada, borrando cualquier rastro de la anciana frágil que habían visto entrar. El asombro en sus rostros fue total. Pasaron de la culpa al miedo puro, al ver que la moribunda estaba más fuerte que ellos. «No tengo cáncer», declaré con voz potente, sacando del bolsillo de mi chaqueta el certificado médico real del doctor Serrano,
y lanzándolo sobre la mesa, deslizándolo hasta que se detuvo frente a Federico. Tengo la salud de una mujer de 50 años y, según mi cardiólogo, es probable que viva otros 20 años más. Lo único tóxico que había en mi sistema eran ustedes. La noticia no fue recibida con alivio o alegría por mi supervivencia, como lo haría una familia normal. Vi en sus ojos el horror absoluto de ver cómo la herencia se evaporaba, retrasándose 2 décadas en un segundo. Esa reacción, esa decepción genuina por mi vida, fue la confirmación final de que mi decisión era la correcta. Sin darles tregua, caminé hacia la mesa auxiliar donde reposaba la urna de cristal con el Antiguo Testamento triturado. Pensaron que venían a un funeral, pero llegaron a un juicio, dije tomando un puñado de las tiras de papel y dejándolas caer como lluvia sobre la mesa, sobre sus manos y sus teléfonos. Este era el testamento que les daba todo. Ahora es basura, igual que sus expectativas. El doctor Vera, siguiendo mi señal, abrió su carpeta y extrajo 3 sobres notariales sellados, colocándolos frente a cada uno de ellos con una formalidad ejecutoria. A partir de hoy, todo mi patrimonio está en un fideicomiso irrevocable. Yo soy la única dueña y administradora. Ustedes no figuran ni como beneficiarios, ni como herederos, ni como familia. Fue entonces cuando comenzaron a sonar los teléfonos. Una sinfonía de notificaciones y zumbidos rompió el silencio tenso de la biblioteca, sincronizada con precisión militar. Federico sacó su móvil con manos temblorosas y leyó la pantalla con los ojos desorbitados. Lucía y Sergio hicieron lo mismo, palideciendo al unísono. Consecuencia número 1. Liquidez, anuncié implacable. Acaban de recibir la notificación de que todas sus tarjetas de crédito adicionales, esas Black y Platinum, que presumen en sus clubes, han sido canceladas por el banco emisor hace 10 minutos. Sus cuentas de gastos corrientes, vinculadas a mis fondos, están bloqueadas y en ceros. No puedes hacer esto. Tengo cheques girados que van a rebotar mañana, gritó Federico poniéndose de pie de nuevo, con el pánico de los usureros reflejado en su sudor frío. Me van a matar si no pago. Lo miré sin pestañear, disfrutando de su terror. Ese es un problema. De Federico, no de la empresa Montenegro. Quizás sea hora de que aprendas a jugar con tu propio dinero, si es que te queda alguno. Lucía miraba su teléfono en estado de shock, viendo cómo su estatus social se disolvía en una pantalla LCD. Sin mi tarjeta, ella no era nadie en su círculo. La tríada financiera se había roto, dejándolos expuestos a la realidad de su insolvencia personal. Consecuencia número 2. Movilidad, continué, haciendo un gesto a uno de los guardias de seguridad. El hombre, un exmilitar de 2 metros de altura, se acercó a Sergio con la mano extendida, sin decir una palabra, pero con una autoridad indiscutible. «Las llaves, señor Sergio», dijo con voz grave. Sergio intentó proteger su bolsillo, pero la mirada del guardia lo disuadió. «El Mercedes-Benz, el BMW de Lucía y la camioneta de Federico son activos de la compañía textil», expliqué con frialdad corporativa. «Y como ya no son empleados ni directivos, no tienen derecho a vehículo corporativo. La orden de incautación ya está en el sistema policial. Si intentan encenderlos, se activará la alarma de robo». Sergio, derrotado y humillado frente a su comprador imaginario, sacó las llaves del Mercedes con lentitud dolorosa y las depositó en la mano abierta del guardia. El sonido del metal chocando contra la palma del hombre fue el sonido de su libertad desapareciendo. Lucía y Federico, viendo la escena, entregaron sus llaves voluntariamente pero con rabia, sabiendo que la resistencia era inútil ante la fuerza física presente. «Van a tener que pedir un taxi o caminar. La lluvia limpia el espíritu», dicen. Añadí con ironía, recordándoles que ellos me habían hecho caminar a mí durante años sobre cáscaras de huevo, para no ofenderlos. Y finalmente, consecuencia número 3, acceso, sentencié, tomando los 3 sobres que el doctor Vera había puesto en la mesa y abriéndolos yo misma para mostrarles el contenido. Eran las órdenes de restricción y desalojo, firmadas por el juez esa misma tarde, prohibiéndoles acercarse a menos de 500 metros de mi persona
o de cualquiera de mis propiedades. Esta casa ya no es su hotel, ni su lavandería, ni su almacén. A partir de este momento, son visitas no gratas. El documento legal era claro y contundente. Cualquier intento de volver a entrar sería tratado como un crimen, y la policía tenía instrucciones de arrestarlos en el acto. «Mamá, por favor, no puedes echarnos así a la calle, lloviendo», suplicó Lucía, cambiando la arrogancia por lágrimas de cocodrilo al ver que la amenaza era real. «Somos tus hijos». Me acerqué a ella, invadiendo su espacio personal, y le susurré con una intensidad que la hizo retroceder. «Mis hijos murieron cuando decidieron repartirse mis huesos antes de tiempo. Lo que tengo enfrente son 3 extraños que intentaron estafarme». Señalé la puerta abierta de la biblioteca, donde los guardias esperaban para escoltarlos. «Tienen 5 minutos para salir de mi propiedad antes de que active la alarma. Silenciosa. Y llame a la patrulla. Y llévense su ropa sucia. Mi lavadora es solo para uso exclusivo de la familia». Los 3 se quedaron inmóviles un segundo más, buscando algún resquicio, alguna debilidad en mi mirada, pero solo encontraron un muro de hormigón armado. Comprendiendo que la derrota era total y absoluta, Federico fue el primero en moverse, caminando hacia la salida con la cabeza baja y los puños apretados, seguido por una Lucía sollozando y un Sergio que ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo. El personal de servicio se apartó para dejarlos pasar, no con reverencia, sino con la distancia que se le da a un apestado. Bruno permaneció sentado a mi lado, testigo mudo y atónito de la purga, con los ojos muy abiertos, entendiendo finalmente la magnitud de lo que su madre había orquestado para protegerlo. Cuando el último de ellos cruzó el umbral de la biblioteca y escuché la puerta principal cerrarse con un golpe definitivo, sentí que el aire viciado de la habitación se limpiaba de golpe. Me giré hacia el doctor Vera, quien cerró su carpeta con un asentimiento de respeto profesional, y luego hacia Bruno, que me miraba como si fuera una desconocida poderosa. «Se acabó», dije, exhalando un suspiro largo que llevaba contenida una década de frustración. «La función ha terminado. Ahora empieza la vida real». La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de mi casa, por primera vez en años, reinaba una paz absoluta y controlada. Había perdido 3 hijos, sí, pero había recuperado mi alma. Cuando el sonido pesado de la puerta principal se cerró definitivamente, sellando la salida de mis 3 hijos mayores hacia la tormenta que ellos mismos habían provocado, un silencio casi eclesiástico descendió sobre la biblioteca, limpiando el aire de la tensión eléctrica que lo había saturado durante la última hora. No sentí la angustia desgarradora que los psicólogos asocian con el nido vacío o la ruptura familiar. Por el contrario, experimenté una ligereza física abrumadora, como si una armadura de hierro oxidado que había llevado puesta durante décadas se hubiera desintegrado de repente, permitiéndome respirar con la capacidad total de mis pulmones sanos. El doctor Vera, con la discreción de quien ha presenciado demasiadas tragedias griegas en su carrera, comenzó a recoger los documentos firmados y las pruebas digitales con movimientos metódicos, asintiendo levemente hacia mí, en señal de respeto, antes de indicarle a los guardias de seguridad que se retiraran a sus puestos habituales. Me quedé de pie en la cabecera de la mesa, mirando las sillas vacías donde minutos antes se sentaba la codicia. Y por primera vez en mi vida, no vi asientos que llenar, sino un espacio vital que acababa de recuperar para mí misma. Bruno seguía sentado en su silla del extremo, con las manos apoyadas sobre las rodillas y la mirada perdida en la pantalla del proyector, que ahora mostraba un fondo azul estático, procesando el hecho de que su madre no solo estaba viva, sino que acababa de ejecutar una purga emocional de proporciones bíblicas. Me acerqué a él lentamente, dejando que el sonido de mis tacones sobre la madera anunciara mi presencia, y puse mi mano sobre su hombro, sintiendo cómo la tensión muscular de su cuerpo se disolvía bajo mi tacto materno. «Perdóname por mentirte, hijo, y por hacerte llorar una muerte que no era real», le susurré con suavidad, levantando su barbilla para que me mirara a los ojos, esos ojos honestos que nunca habían calculado mi valor en función de mi cuenta bancaria,
Necesitaba saber quién sostendría mi mano cuando no hubiera nada que ganar. Y tú fuiste el único que pasó la prueba sin saber que estaba siendo evaluado. No eres mi heredero por descarte, Bruno. Eres mi heredero por mérito propio, porque tu lealtad no tiene precio de mercado. Él se levantó y me abrazó con una fuerza desesperada, llorando no por el dinero asegurado, sino por el alivio inmenso de saber que no se quedaría solo en el mundo. Un abrazo genuino que valía más que todas las acciones de mi empresa textil combinadas. Cuando nos separamos, me sequé una lágrima solitaria y me dirigí a la pequeña cava de vinos que tenía oculta tras un panel de madera, sacando una botella de vino tinto Gran Reserva que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegaba. «El champán barato se fue con ellos», anuncié, descorchando la botella con un movimiento experto y vertiendo el líquido rubí en 2 copas de cristal de Bohemia, dejando que el aroma a roble y frutos negros llenara el espacio. «Esto es lo que bebemos la familia de verdad. Brindemos, no por el final de una etapa, sino por el comienzo de nuestra libertad». Chocamos las copas con un tintineo claro y musical, bebiendo el vino que sabía a victoria, a tierra firme y a futuro despejado. A la mañana siguiente, con el sol brillando sobre los charcos que dejó la tormenta, la primera llamada que hice no fue a la empresa, sino a un cerrajero de alta seguridad para cambiar cada cilindro, cada código y cada control de acceso de la mansión. Observé con satisfacción cómo el técnico desmontaba las cerraduras antiguas, esas que Federico y Lucía sabían abrir de memoria, y las reemplazaba por sistemas biométricos modernos que solo responderían a mi huella y a la de Bruno. Fue un acto simbólico y práctico de sanitización perimetral. Estaba borrando físicamente su acceso a mi vida, asegurándome de que nunca más pudieran entrar a saquear mi despensa o mi paz mental sin una invitación expresa que jamás llegaría. Mientras tanto, me senté en la terraza con mi teléfono y realicé la tarea final de higiene digital. Bloqueé sus números, sus correos y sus perfiles en redes sociales, silenciando para siempre sus reclamos, sus excusas y sus falsas disculpas. El silencio que emanaba de mi celular bloqueado fue la melodía más dulce que había escuchado en años. En las semanas siguientes, las consecuencias legales de esa noche cayeron sobre ellos con la inexorabilidad de una guillotina burocrática, tal como el doctor Vera había predicho en su informe de riesgos. Intentaron, por supuesto, impugnar el fideicomiso y anular la donación alegando insania mental de mi parte, pero se estrellaron contra el muro de hormigón del certificado médico del doctor Serrano y las grabaciones de video que documentaban su propia crueldad. El juez desestimó su demanda en la primera audiencia preliminar, citando la figura de indignidad sucesoria, basada en las pruebas de maltrato psicológico y abandono que presentamos, dejándolos no solo sin herencia, sino con las costas legales del juicio a sus espaldas. Federico tuvo que declarar la quiebra personal al no poder cubrir sus deudas de juego sin mi respaldo, perdiendo su apartamento y su estatus. Supe que ahora trabaja como gerente de turno en un restaurante, aprendiendo por primera vez el valor real de $1 ganado con sudor. Para Bruno, el cambio de vida fue radical, pero gestionado con la prudencia que siempre lo caracterizó. Renunció a su puesto de enfermero en el hospital, no para convertirse en un playboy ocioso, sino para entrar en la empresa familiar por la puerta de aprendizaje. Lo nombré director de responsabilidad social y bienestar, bajo mi tutela estricta, encargándole la gestión de los programas para empleados y la supervisión de la calidad, un rol donde su empatía natural se convirtió en un activo corporativo invaluable. No le regalé un despacho de lujo ni un coche deportivo. Le di un escritorio lleno de carpetas y la responsabilidad de preservar el legado que daba de comer a 200 familias. Verlo llegar a la fábrica, saludando a los operarios por su nombre y preocupándose genuinamente por sus condiciones, me confirmó que la empresa quedaba en las mejores manos posibles, unas manos que sabían cuidar, no solo gastar. 3 meses después de la noche de la tormenta, cumplí la promesa que me había hecho a mí misma en silencio durante los años de austeridad forzada. Bruno y yo facturamos las maletas para un viaje de un mes a Italia.
ese destino soñado que siempre pospuse, porque había que pagar la matrícula de Federico o la fianza de Sergio. Compré los pasajes en primera clase sin mirar el precio, sintiendo un placer casi subversivo al deslizar mi tarjeta de crédito para mi propio disfrute, rompiendo el hábito patológico del autosacrificio. Al llegar al aeropuerto, no miré atrás hacia la ciudad donde dejaba a mis fantasmas peleando con sus demonios. Miré hacia la pantalla de salidas internacionales, donde Roma parpadeaba como una promesa de renacimiento, llevando conmigo solo lo esencial y dejando atrás toneladas de culpa materna innecesaria. Italia fue una explosión de color y sabor que lavó los últimos residuos de amargura de mi sistema. Recorrimos la Toscana en un descapotable alquilado, comimos pasta fresca en trattorías escondidas y bebimos vino mirando los atardeceres sobre los viñedos dorados. En cada ciudad brindábamos por la vida, riéndonos, de complicidad como dos fugitivos que se habían escapado de una prisión de expectativas ajenas. Ver a Bruno sonreír sin la sombra de la preocupación por mi salud, verlo disfrutar de la belleza del arte y la historia, fue mi verdadera recompensa. Allí entendí que el dinero no era el fin, sino el medio para comprar tiempo de calidad y experiencias memorables con quien realmente te valora. Gasté una pequeña fortuna en ese viaje, y cada céntimo valió más que todas las ayudas que había tirado al Portsmouth, pozo sin fondo de mis otros hijos. Al regresar a casa, la mansión ya no se sentía vacía ni embrujada por los ecos de las discusiones pasadas. Se sentía tranquila, luminosa, un santuario de paz diseñado a mi medida. Establecí una nueva rutina sagrada. Los domingos ya no eran días de lavandería y abusos, sino días de lectura, jardinería y música clásica, donde la única visita permitida era la de Bruno, que venía a cocinar conmigo por el placer de compartir, no para traer ropa sucia. Mis hijos mayores se convirtieron en rumores lejanos, historias que me llegaban a través de terceros sobre sus dificultades y sus quejas, pero que ya no tenían el poder de alterarme el pulso ni de abrirme la cartera. Había aprendido a cerrar la puerta del corazón con la misma firmeza con la que cerré la puerta de la calle. Regresé a mi oficina en la textil con una energía renovada, vistiendo mis trajes de colores vivos y asumiendo mi rol de presidenta del consejo con una autoridad indiscutible. Los empleados notaron el cambio. Ya no era la viuda cansada que trabajaba para mantener a una prole de ingratos, sino la empresaria visionaria que trabajaba por pasión y para asegurar el futuro de su empresa. Implementé cambios, modernicé procesos y junto a Bruno creamos una fundación para becar a hijos de empleados, redirigiendo el flujo de mi capital hacia quienes realmente valoraban la oportunidad de estudiar. Transformé mi legado de una herencia familiar disputada a una fuerza de bien social, asegurándome de que mi nombre fuera recordado por lo que construí, no por a quién parí. A veces, en la soledad de mi habitación, miro las fotos antiguas y siento la punzada fantasma de la nostalgia, el dolor sordo de una madre que amó demasiado y mal. Pero luego recuerdo el mensaje de texto de Sergio, la voz grabada de Lucía y la cara de odio de Federico, y la nostalgia se evapora, reemplazada por la certeza de la justicia. Entendí que la biología es un accidente geográfico, pero la familia es una construcción diaria de lealtad, respeto y cuidado mutuo. No les quité nada que les perteneciera, simplemente dejé de darles lo que nunca se ganaron, devolviéndoles la responsabilidad de sus propias vidas, que es, paradójicamente, el regalo más educativo que podría haberles hecho. Ahora, mis límites son claros y mis fronteras están patrulladas por el amor propio y la legalidad vigente. Nadie entra en mi vida si no aporta paz o alegría. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a gastar mi dinero en mis orquídeas, en mis libros y en mi bienestar, sin tener que justificar cada gasto ante un tribunal de herederos impacientes. La vejez dejó de ser una sala de espera para la muerte y se convirtió en una terraza con vistas, donde yo decido quién se sienta a mi lado y quién se queda fuera bajo la lluvia. La matriarca víctima murió esa noche tormentosa. La mujer libre nació al amanecer siguiente. Estoy sentada en el mismo pórtico donde comenzó todo,
Pero esta tarde, el cielo está despejado y el sol tiñe de naranja mis hortensias recuperadas. Sostengo una copa de ese vino tinto que tanto me gusta, meciendo el líquido grana, mientras observo a Bruno podar los rosales con cuidado, silbando una melodía italiana. No hay camiones de mudanza, no hay gritos, no hay deudas ocultas, solo hay la tranquilidad de haber puesto cada cosa en su lugar exacto. Tomo un sorbo, saboreando la complejidad de la uva y la simplicidad del momento, y sonrío al darme cuenta de que el mejor negocio de mi vida no fue textil, sino emocional. Miro directamente hacia el horizonte, como si pudiera hablarle a la audiencia invisible que ha seguido mi historia, y sentencio mi verdad final con la calma de quien ha ganado la guerra más difícil de todas. La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad te hace familia. Digo, levantando la copa hacia mi hijo adoptivo, el único que se quedó cuando el barco parecía hundirse. Y mi herencia se la ganó el corazón, no el apellido. Bebo el último, trago satisfecha, lista para vivir los 20 años que el médico me prometió, sin mirar atrás.